de quienes son los patriarcas. ¿Cuáles patriarcas? Abraham. La Biblia le llama el primer hebreo. ¿Sabe de dónde viene Abraham? Déjeme contarle un poquito de Abraham. Salió de Ur de los caldeos, Aram, y de Aram a Canaán. Un hombre que Dios le habló. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué lo tenía que sacar de allí? Porque la tierra donde Abraham habitaba, porque los descendientes, porque los hombres que vivían con Abraham, porque las familias de Abraham y todos los que le rodeaban eran paganos, eran idólatras. Ninguno buscaba a Dios, ninguno buscaba al Dios de los cielos. Todos buscaban hacer su propia voluntad. Pero Abraham quería algo más. Abraham amaba la verdad, quería la verdad, quería encontrarse con su verdadero creador. Y Dios vio su corazón. Abraham salió en los tiempos de Nimrod. Allá cuando se acabó el mundo en la, ¿cómo se llama? Con Noé, en el arca. Cuando vino el diluvio, en el juicio, el mundo se acabó y solamente quedó la familia de Noé. Y los hombres empezaron a multiplicar de nuevo. Y los hombres se alejaron de las leyes que Dios le dio a Noé. Eran leyes muy sencillas. 7 leyes muy sencillas: no tener idolatría, adorar solamente al único Dios, tener leyes justas entre los hombres, no comer animales con su sangre, no cometer adulterio, fornicación, leyes sencillas. Pero los hombres no quisieron esas leyes y se alejaron del pacto de Noé. Entonces, un descendiente de Cam, de uno de los hijos de Noé, se levantó como rey y gobernó sobre todos los que vivían en un solo valle. En ese valle, en el valle de Siquem, me parece, en aquel lugar, todos hablaban una misma lengua. Todos hablaban una misma lengua, no había lenguas distintas, no había idiomas diferentes. Todos hablaban una misma lengua. ¿Qué lengua era? ¿Qué lengua era? Algunos dicen, no se sabe. Algunos estudiosos dicen, no dice. La Biblia no lo dice explícitamente, pero sí lo dice implícitamente. En el libro, en la Torá hebrea, en la original, hay que entender que nuestra Biblia que tenemos es una traducción al español. ¿Una traducción de qué? De la Torá en hebreo. Amén. En el español dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nada que notar ahí. Pero en el hebreo dice: en el principio, Aleph, Tav, coma, creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Hay una frase, un artículo ahí con 2 letras. La primera letra del alfabeto hebreo y la última, Aleph, Tav. En el principio, Aleph, Tav. Quiere decir que Dios, para crear los cielos y la tierra, primero creó el alfabeto hebreo, que se dice alefato. No se dice alfabeto, se dice alefato hebreo. Antes de crear todo, porque dice la Escritura que Dios con la palabra creó todo. Oiga bien, con la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra. Él mandó, dice el profeta, Él manda las cosas que sean y son. Al escuchar su palabra le obedecen. Con la palabra. Esa palabra se organizó primero con un alfabeto, el alfabeto hebreo. Primer lenguaje universal, lenguaje de Dios. Con ese lenguaje le habló a Adán, porque a Dios hablaba con Adán, el primer hombre de la tierra. Dios hablaba con él. En el aire del día llegaba al paraíso y le decía: buenos días, Abraham, buenos días, Adán, ¿cómo estás? Y el Señor le decía: oh Creador, estoy bien.
Había una relación íntima, una relación de amor, una relación perfecta entre Dios y el hombre, y hablaban. No es cierto lo que dicen en la escuela, que el hombre salía de las cavernas y andaba así como chango, como mono, y un hombre por ahí se le ocurrió pegarle la espalda al otro, y ya con eso ya se rompió algo y ya empezó a andar bien. No es cierto, no es cierto que el hombre tenía lenguajes como ajá, jiji. El primer Adán hablaba. El hombre más antiguo de la tierra hablaba, tenía el don de la palabra. ¿Y cómo hablaba? ¿En qué idioma? ¿En inglés? ¿En griego? ¿En japonés? ¿En latín o en español? Hablaba hebreo, el idioma de Dios. Porque Dios en el principio ha estado. Algo como decir A-Z. Creó los cielos y la tierra con la palabra. Y aquel verbo, aquella palabra creadora, se hizo carne. Juan 1.1. Juan 1. Se hizo carne. Juan 1.14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es el verbo creador que se hizo carne? Amén. El Mesías. Gloria al Señor. Bendito sea el Eterno. Dios habló hebreo y le enseñó hebreo a los hombres, y a las 10 generaciones hasta Noé hablaban hebreo, no había otro idioma. Y después de hablar las generaciones hasta Noé hebreo, Nimrod, el rey que se levantó con un reinado falso, hablaba hebreo. Todos ellos hablaban hebreos. Y Dios vio que el hombre no tenía una sola lengua y un solo propósito, y todos tenían el propósito de desafiar a Dios. Querían desafiar a Dios y que querían hacer una gran torre que subiera a llegar hasta el cielo y revelar los secretos de los astros. Ahí nació el horóscopo. Ahí nació las ciencias ocultas. La astrología. Ahí nació. Querían ellos, en realidad, tener un mirador para observar de más cerca las estrellas y revelar con la adivinación los secretos de Dios. Entonces dijo, nada los hará desistir, nada los hará desistir. Y habló con sus ángeles y les dijo, vayamos, descendamos y confundamos sus lenguas, de modo que no entiendan a su compañero cada uno. Porque nada los hará desistir excepto Dios. Dios descendió con su fuerza y los confundió y repartió lenguas, confundió sus mentes, y empezaron a hablar en lenguas distintas, por decir así, en arameo, en fenicio, en griego, en hetero, en cananeo, etcétera, etcétera, todas las lenguas antiguas. Quizá el latín estaba por allí. Empezaron a hablar, y cuando le dice un otro, pásame el ladrillo. What's happening? I don't understand. ¿De qué estás hablando? No te entiendo nada. Y entonces la confusión fue presa de ellos, tuvieron temor y cada quien corrió para todos lados. Tuvieron miedo. Algo malo estaba pasando. Tenían miedo y Dios los dispersó por toda la faz de la tierra. Fueron dispersos por toda la faz de la tierra. Los que sabían un idioma se juntaban. Fue una dinámica tremenda ese día. Andaban checando, escuchando. Todo el mundo gritaba como locos. Yo le entiendo a este, vente para acá. Tú eres de los míos. Eres de mi idioma, vente. Y se formaron grupos y los grupos se fueron. Dios les había dicho, dispérsense. No los quiero en un solo lugar, y no obedecieron. Y Dios los tuvo que obligar a que se dispersaran. Pero hubo un hombre que salió de ellos en una descendencia de la familia de Abraham. La familia de Abraham permaneció con el idioma hebreo. Abraham le llaman el hebreo. ¿Sabes por qué le llaman el hebreo? La palabra hebreo quiere decir el que cruza. El que cruza, como dijeron ahora los mojados, ¿eh?
Le dicen el mojado porque usted se ríe bravo. El mojado. Le decían el hebreo porque había cruzado. Algunos creen que el río. ¿De dónde viene Abraham? Abraham era uno de las familias. Su padre Taré, me parece, el padre de Abraham, era uno de los que servían al rey Nimrod. Pero ellos, cuando fueron dispersos, Abraham conservó la lengua. Dios tenía un plan para Abraham. Y le llaman el hebreo porque él podía entender las lenguas del cananeo, del jebuseo, del eteo. Él hablaba arameo. Los idiomas que hablaban ahí, él los podía entender. Era un hombre tan inteligente que podía, pues, comerciar sus tiendas, sus animales, sus telas, con todas las tribus por donde él pasaba, porque él entendía, y era el hebreo porque tenía esta característica que cruzaba por todos los idiomas, porque él tenía el idioma original, y al tener el idioma original tenía la facilidad de entender los demás idiomas. Por eso vino de la palabra el hebreo. Por eso la palabra el hebreo, el que cruza. El que dijeron ahora el políglota, ¿cómo le llaman el que habla todos los idiomas? El políglota. El hebreo. El que entiende todo. Entiende de todos los idiomas. Abraham. ¿Qué idioma habla Dios, hermanos? ¿Sabes que cuando yo hablo en español con Dios, Dios me entiende? Amén. Y cuando Dios me ha hablado, Dios me habla en español. No vaya usted a pensar que soy malinchista y que nada más que los quiero llevar yo a que todos hablen hebreo. No. Para nada. No es así. Si un día aprenderemos el hebreo, será cuando el Señor quiera, cuando estemos en el milenio quizá. El idioma general, oficial de Dios será el hebreo. Será el hebreo. Y seguiremos hablando nuestro español, pero allá tendremos que aprender hebreo. El que se va a Estados Unidos tiene que aprender ¿qué? Si no, lo van a rezagar todo el tiempo. ¿Verdad? En los tiempos de Roma, cuando Roma gobernaba el mundo, ¿qué idioma gobernaba? No era latín, era el griego. Era el griego. Aunque ellos tenían su latín, pero el griego era el idioma oficial del imperio. Cuando Babilonia gobernaba el mundo y los judíos estaban cautivos en Babilonia, ¿qué idioma hablaban? El idioma de los babilonios. Por eso cuando un reino gobierna, impone su idioma. Impone su idioma. Cuando Cristo venga a gobernar, ¿en qué idioma cree usted que va a gobernar? Hebreo. Fíjese bien, cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Saulo era un fariseo y era un ciudadano romano y tenía 4 lenguas. Él hablaba bien el hebreo, el arameo, el griego y el latín, porque era romano también. Wow, Pablo estaba tremendo. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Los hebreos tienen esa facultad, tienen ese don, esa bendición, de que donde se paren, se aprenden el idioma de donde están. ¿Sabes que hay judíos en México? Saben español. Hay judíos en Europa y saben ruso, rumano y cualquier otro idioma. Los judíos de Estados Unidos saben inglés. Hablan todos los idiomas. Los judíos, escuchen, hablan todos los idiomas. Si ponemos aquí una lista de judíos en el mundo entero, ellos han llenado el mundo de judíos y hablan en todos los idiomas. Me refiero a que si buscamos un judío que habla inglés, va a haber judíos que hablan inglés, francés, portugués, italiano, chino, japonés, español, etcétera, etcétera. Los judíos están en todas partes y podemos llenar todos los idiomas en el pueblo, dentro del pueblo de Israel. Todos hablan todos los idiomas. Me explico, hermanos. No quiere decir que un judío hable todos los idiomas, pero en todo Israel, en toda la raza de judíos, ya hablan todos los idiomas. Amén.
Este hombre, Saulo de Tarso, tenía 2 nacionalidades. Nació en Roma, pero fue hecho judío, circuncidado al 8º día, y aprendió la lengua materna, y aprendió el griego y el arameo, el hebreo y el latín. 4 idiomas. Pero cuando el Señor Jesucristo lo atajó en el camino a Damasco y se le reveló en ese resplandor, dice la Biblia, él, Pablo, relatando, dice que habló en lengua hebrea. Jesucristo le habló en lengua hebrea. Gloria al Señor. ¿Por qué no le habló en griego si el idioma oficial de ese mundo en ese momento era el griego? No. ¿Jesucristo usted cree que sabía griego? Claro, Jesús sabe todos los idiomas, hermano. Dios sabe todos los idiomas del mundo. Dios habla todos los idiomas del mundo. Dios te entiende en tu idioma, ¿ve? Y Dios ama el español. Yo sé que Dios ama nuestro español, porque cuando hablamos español con Dios, Dios nos escucha. Y no hay que dejar nuestro idioma. Pero les estoy diciendo que el pueblo de Dios tiene un idioma especial que Dios prefirió revelar su escritura en ese idioma. ¿Están conmigo? Sí. Dios reveló, cuando Dios le habló a este hombre, Jesús ya se había ido al cielo, ya se había ido, ya estaba glorificado, ya no estaba aquí en la tierra, cuando regresó para hablar con Pablo, el apóstol. Y dice la escritura que cuando se le reveló, le habló en lengua hebrea. No le habló en arameo, no le habló en griego ni en latín, le habló en hebreo.